Muy bien, vamos a comenzar. Voy a pedirle que empecemos con el maestro Germán García Beltrán. Él es vicefiscal general de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y nos da mucho gusto que regrese al Senado. Hicimos cosas muy buenas, él estando en el ámbito de la PGR antes de irse al Estado de México, y por supuesto también al maestro Miguel Sarre, que es docente especializado en el nuevo sistema de justicia de ejecución penal y también uno de los asesores más importantes que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos. Miguel, también nos conocemos hace años. Tú fuiste el primer ombudsman de este país. Desde entonces nos conocemos. Eso es bien importante señalarlo. Y por supuesto también al doctor Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, con quien también hemos hecho cosas, muy cercano a la Comisión de Derechos Humanos. Siempre es otro también de los asesores y asesoras que tenemos el gran honor de tener cerca de nosotras. Y por supuesto también a quien le admiro, a la maestra María Novoa, por muchas cuestiones, pero sobre todo por su valentía de remontar todos los obstáculos para decir las cosas como son. Ella es directora del área de justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo CIDAC, una gran experta que sigue todos los días, a eso se dedica desde el principio, a revisar, a evaluar, a hacer también el diagnóstico preciso de cómo vamos en nuestro país en esta gran hazaña que empieza con modificaciones a la Constitución de diferentes etapas, que ya mencioné yo al principio de mi intervención. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Ya vamos a seguir seguramente la tónica que nos dejaron nuestros primeros 4 ponentes y empezamos con el maestro Germán García Beltrán. Por favor, Germán, si eres tan amable. Muchas gracias, senadora, por la invitación a este importante foro. Es un doble agradecimiento porque es un orgullo no solo estar aquí como participante de nuevos proyectos para reformar ahora la Constitución o las leyes secundarias, sino también porque se nos toma en cuenta a las áreas operativas, ¿verdad? Eso debo agradecer y debo reconocer, que nos permitan aquí expresarnos y decir qué es lo que está pasando en el terreno de juego, cuáles son los obstáculos que enfrentamos los operadores, el Ministerio Público, la policía, los jueces, los asesores victimales, etcétera. Quiero ser muy puntual con 4 temas, por obvio de tiempo, sé que es muy limitado el tiempo, pero escogí 4 temas que me parecen trascendentales, que me parecen relevantes y que creo que sí vale la pena abordar, hacer algunas reflexiones y algunas propuestas. Los temas serán prisión preventiva oficiosa, caso urgente, delincuencia organizada y geolocalización en tiempo real. Prisión preventiva oficiosa. Sin duda que suprimir la prisión preventiva oficiosa y el auto de vinculación, como lo hace o como lo propone una de las propuestas, parece que eso va a ser en un futuro necesario. Pero habrá que reflexionar si estamos en tiempo de poder hacerlo, ¿verdad? Habrá que reflexionar si las UMECAS, por ejemplo, ya están funcionando bien, si ya están fortalecidas, si ya cuentan con evaluaciones de riesgo efectivas, porque actualmente pues lo que hacen es hacer una evaluación a través de la entrevista al imputado o a través de la entrevista a los familiares, pero no tienen esa gran base de datos donde podamos hacer un análisis o un diagnóstico correcto de si la persona puede o no sustraerse de la justicia, o si la persona puede ser un peligro o no para la víctima o para la sociedad. Creo que necesitamos fortalecer las UMECAS. Tenemos que darle un seguimiento efectivo a los procesados en libertad. Creo que hay que intentar con los brazaletes, me parece es un gran mecanismo por el cual podremos implementar en todas las entidades,
pero creo que este todavía no ha podido cuajar. Hay que dotarlas de personal suficiente y capacitado, así como de tecnologías y equipamiento. Solo como comentario, decir que la UMECA a nivel federal apenas se está creando. Si todavía esto no está fortalecido, ¿será momento de suprimir la prisión preventiva oficiosa? Creo que esa es una reflexión que nos tendríamos que hacer. Igualmente, por la capacitación a los policías, a los ministerios públicos que van a exponer, a los jueces que van a resolver. Muchas veces decimos o nos dicen, es que no hay un ministerio público que plantee bien o que justifique bien una prisión preventiva justificada. Sin duda, pero recordemos que es un sistema muy joven que apenas está madurando, no solo en la parte normativa, sino en la parte de capacitación, en la parte de tecnologías, en la parte de infraestructura. Echemos un vistazo a las entidades federativas, ¿cómo estamos? Veamos si ya hay posibilidad de dejar el auto de vinculación y la prisión preventiva oficiosa, y creo que todavía no estamos esa es nuestra opinión, no estamos todavía en ese supuesto de poder suprimir la prisión preventiva oficiosa. Analizando las propuestas que hace la propuesta del diputado César Camacho y la propuesta de la CONAGO, coincidimos en algunos delitos como prisión preventiva oficiosa, que son el delito de la aportación de armas de fuego. Sin duda que habrá que matizar esta parte, que no sean todos los casos, que no sea la persona porque esto pasa en la realidad, que no sea la persona que se le venció su licencia y en el momento que lo aseguraron tenía una licencia vencida, pero como la ley dice portación de arma, prisión preventiva oficiosa, pues irá a prisión preventiva. Que no sea el caso de la persona que desgraciadamente le robaron en 3 o 4 ocasiones o lo secuestraron y pues trae un arma para defenderse, ¿verdad? Y que lo vamos a meter a la cárcel. Sin duda que es un delito, sí, pero la reflexión es, ¿tendrá que ser en prisión preventiva oficiosa o podrá hacerlo en libertad? Entonces, hay delitos que tenemos que matizar. ¿Cuáles son los casos que realmente queremos que estén adentro y cuáles son los que queremos que estén afuera? Robo casa habitación, por ejemplo. Yo creo que lo que nos interesa son esos grupos delincuenciales de colombianos o de estas bandas de Azcapotzalco que roban los fines de semana o en días festivos, etcétera, que son montos millonarios, ¿verdad? Pero no sé si tenga que entrar en este supuesto el sujeto que se brinca la barda para robarse la ropa que está en el tendedero, ¿verdad? Entonces, veamos caso por caso y analicemos cuáles son los supuestos que queremos incluir en la prisión preventiva oficiosa. Yo escuchaba a algunos de los ponentes que referían mucho el caso del robo de vehículo. Efectivamente, el robo de vehículo sin violencia creo que hay que incluirlo, pero también hay que incluir el encubrimiento por receptación doloso de vehículos, porque esa es parte de la trama, ¿verdad? De la trama delincuencial. Unos son los que se lo roban, otros son los que los trasladan, otros son los que los enfrían, los que los desbaratan, los que los venden, etcétera. Y la verdad es que a veces nada más llegamos a uno de esos tramos y estos sujetos pues están obteniendo su libertad, ¿verdad? Y esto es un tema inclusive hasta de delincuencia organizada. Hemos tenido casos donde se roban un vehículo, donde no hay testigos, un robo sin violencia. A las 2 horas aseguran al sujeto, lo queremos llevar a control de detención, pero resulta que nos reclasifican a encubrimiento por receptación y el sujeto sale libre. Entonces, muchas personas están saliendo libres bajo este supuesto de posesión de vehículos robados y que son parte de la trama de. También comentar una incongruencia que hemos visto en la práctica, es el caso de
el supuesto de la prisión preventiva justificada. Uno de los supuestos es que la persona esté en peligro, que la sociedad, la víctima o el testigo esté en peligro durante el proceso, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando ya hay una sentencia? Cuando ya le acreditamos a esta persona que es responsable de un delito. Esta persona puede obtener un beneficio y ya deja de ser peligroso para la sociedad. Creo que ahí tenemos una incongruencia. Durante el proceso garantizamos a la víctima que la persona esté tras la reja, pero una vez que le acreditamos su responsabilidad, tiene derecho a un beneficio y aunque sea peligroso para la sociedad o para la víctima, puede obtener su libertad. Entonces, creo que hay que tener ahí un poquito de congruencia con esa parte. Caso urgente, formas de detención. Actualmente tenemos dos, flagrancia y caso urgente. El caso urgente es cuando se trata de un delito grave, el Ministerio Público ordena la detención, que existe riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la justicia y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia no se pueda acudir ante el juez. Esto ya es inoperante. Yo preguntaría a las entidades federativas, o hemos preguntado, ¿cuántos casos urgentes ha ordenado el Ministerio Público? Muy pocos, y en la Federación menos. ¿Por qué? Porque esta herramienta es inoperante. Es inoperante porque siempre, ya con los jueces en línea, pues siempre vamos a tener un juez en cualquier momento, a cualquier hora. Y esta misma hipótesis que dice que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial, esto significa que ya tendríamos que tener acreditado todos los elementos para pedir una orden de aprehensión. En consecuencia, cuando lo detiene uno, tiene que pasar en automático ante el juez. Es decir, ya no se tienen las 48 horas para poder investigar. Entonces, me parece que esta parte del caso urgente habría que entrarle al estudio, que sí se le pueda dar al Ministerio Público esas 48 horas, que el estándar sea distinto al de la orden de aprehensión, porque siempre en una detención por caso urgente nos falta la confronta, el reconocimiento, la huella, alguna diligencia para poder corroborar que efectivamente es esta persona, ¿verdad? Entonces, creo que si fortalecemos estas herramientas que ayudan al Ministerio Público, podemos ir avanzando en temas muy importantes. El tercer tema, delincuencia organizada. Tenemos una ley de 1996 que ha sufrido muchas reformas. Hemos aumentado catálogo de delitos, pero seguimos con propuestas de que aumenten a más delitos. Quizá valdría la pena que entre el pago de piso, que es la extorsión, el homicidio, algunos delitos como el halconeo, etcétera. Hay que ver cómo está funcionando la delincuencia organizada para poder incluir un catálogo mayor de delitos que atienda la DEO. Aquí es importante decirles que las entidades federativas le estamos entrando, sin tener las herramientas y sin tener la competencia. Cuando hay un delito, una ejecución o un tema de delincuencia organizada, quienes llegan primero son las autoridades municipales o estatales. Y quienes acaban atendiendo el tema, en la mayoría de los casos, son las entidades federativas, pero sin las herramientas legales y sin las herramientas tecnológicas. Creo que valdría la pena una reforma para pensar en una ley general o en una ley nacional que nos dé competencia a las entidades federativas, que le podamos entrar, pero que le podamos entrar con recursos también, porque si nada más es entrarle con herramientas normativas y sin recursos, creo que también van a quedar muy desprotegidas las entidades federativas. Aquí habría que pensar también si es un catálogo lo que tenemos que tener para
para que sea competencia de delincuencia organizada si necesitamos un catálogo de delitos o una regla. Porque, por ejemplo, el homicidio no está dentro del catálogo de delitos. ¿Y cuántos homicidios tenemos cometidos por la delincuencia organizada? Pero no está en el catálogo. Y desgraciadamente, por no estar en ese catálogo, en automático va a las entidades federativas. Pero sabemos que es delincuencia organizada, ¿verdad? Y así como ese, muchos otros delitos, el pago de piso, o las nuevas formas de comisión de la delincuencia organizada. Entonces quizá valga la pena pensar en una regla flexible que abarque algunos delitos que se cometan en ese contexto de la delincuencia organizada, ¿verdad? Si es un homicidio que se cometió por la delincuencia organizada, pues automáticamente podría ser competente en las áreas de delincuencia organizada. ¿Régimen excepcional? Creo que sí. Creo que no estamos preparados todavía, y menos en esta materia de delincuencia organizada, y creo que es necesario un régimen excepcional. Geolocalización o localización geográfica en tiempo real. Aquí tenemos dos problemas. Para pedir una geolocalización requerimos un control judicial, ex ante o ex post. Ex ante para la mayoría de los delitos, ex post para delitos que ponen en peligro la integridad física o la vida o comprometen el objeto material del delito. Pero hay muchos casos que quedan fuera de este control ex post, ¿verdad? Por ejemplo, la desaparición de una persona. Cuando no sabemos de inicio si fue secuestrada, si fue privada de la libertad o simplemente se salió de su domicilio por algún problema familiar. Pero no podemos esperar, necesitamos actuar rápidamente. Entonces, creo que habría que aumentar los supuestos para control judicial ex post, o que no exista un control judicial como en un inicio se planteó la reforma, sin control judicial, y que pueda entrar el Ministerio Público con los contrapesos respectivos. Si hay un exceso, bueno, pues que haya un contrapeso y haya una sanción. Pero no limitemos la investigación del Ministerio Público. Eso es importante. Y el segundo problema que tenemos ahí es que no sabemos quién es competente todavía. El artículo 303 del Código Nacional dice que será competente el juez de control del fuero competente, ¿verdad? Nosotros lo hemos pedido en las entidades federativas a nuestros jueces de control y sí nos lo han otorgado. Pero cuando ya vamos con la segunda parte, es decir, cuando ya vamos a intervenir una comunicación y tenemos que ir ya con el juez federal, tenemos varias resoluciones, nos dice: lo que pediste en un inicio es ilícito, no era competente el juez local, y va para atrás la investigación. Entonces, hay varias cosas que tenemos que afinar que son muy importantes desde el punto de vista de la investigación, y que creo que si hacemos un trabajo conjunto, un proyecto conjunto, a mí me da mucho gusto ver aquí a los diversos actores, desde el punto de vista de la defensa, Álvaro, que desde el Secretariado Ejecutivo, el Poder Legislativo, que todos podamos aportar para un buen proyecto. Y pues le agradezco mucho, senadora, por haberme invitado, y ojalá de este foro salgan muy buenas cosas, que estoy seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, vicefiscal. Por favor, ahora escucharemos al maestro Miguel Sarre. Si eres tan gentil, Miguel. Muchas gracias, senadora. Muy buenas tardes. Qué importante esta oportunidad, este espacio democrático para poder discutir un punto clave para nuestra vida pública. He preparado una presentación en equipo con la organización México Unido contra la Delincuencia. Y es una presentación en PowerPoint, dadas las limitaciones de las pantallas, aquí está en pantalla, pero es una pantalla pequeña, pero pueden ustedes seguirla en tiempo real ahorita si se conectan en México Unido, mucd.org.mx en sus dispositivos, o todos alcanzan a ver aquí. ¿Tienen tan buena vista?
¿A una letra chiquita? Bueno, entonces, pónganse, mucd.org.mx y me dicen en cuanto localicen las diapositivas y las corren ahí ustedes. Tecnología, senadora. No, así debe ser. También les informo que está en vivo en el canal del Congreso. Magnífico, magnífico. Aunque vi que lleva un pequeño desfase, como unos 30 segundos, Sí. y con el audio se viciaría, entonces quizá esta visualización, Sí. o si no, pues más tarde la pueden ver. ¿Ya la vieron? Perfecto. ¿No? Hay tiempo, entonces no me voy a tomar ni los 10 minutos. Pero más vale llegar con todos y a tiempo. Igual de todas maneras vamos a subir Ok, tu power en la página. Todos pueden acceder de la Comisión de Derechos Humanos para que posteriormente la puedan seguir consultando. perfecto. Sí, es importante, pero Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Aquí, yo de hecho la voy a seguir aquí porque está más fácil verla aquí acá. Bueno. Pues creo que vale la pena al analizar estos temas, preguntarse, hacer un poquitito de historia, irnos al constituyente de 1916, cuando Venustiano Carranza anunció que habría una revolución procesal. Y esa revolución procesal, pues, tardó en venir 100 años. Se consolidó hasta la reforma de 2008 que entraría en vigor, o que entró en vigor, en el 2016. Fueron exactamente 100 años. ¿Pero qué explica este retraso? Pues que entonces hubo voces que se opusieron, voces muy similares a las que escuchamos hoy en día. Tenemos aquí a un maestro de la Escuela Libre de Derecho en 1921, no me tocó conocerlo, don Miguel S. Macedo, que decía: la situación creada por las nuevas disposiciones amenaza producir la disolución del sistema de defensa social contra el delito, sin reemplazarlo por institución alguna que sea capaz de reprimir la actividad criminal. Muy parecido a lo que estamos escuchando. Y esto creó el clima para que cuando finalmente se legisló, después de la Revolución y después de la Constitución, que fue hasta 1934 en que se promulgó el Código Federal de Procedimientos Penales, que acaba de ser abrogado apenas el año pasado por otro ilustre egresado de la Escuela Libre de Derecho, ¿verdad? Hay de todo, estimado Rodolfo, que fue don Emilio Portes Gil. Pues se aprobó este Código Federal que lo que hizo fue institucionalizar un sistema inquisitivo. Claro, para que no sonara tan feo, se le llamó un sistema mixto, ¿verdad? Y eso no se revirtió sino, como decíamos, hasta 2008 y entraron en vigor al año pasado. Entonces, el año pasado ya estábamos casi listos, teníamos la nueva legislación, teníamos los inmuebles preciosos, por cierto, faltaba capacitación y falta capacitación, pero parecía que al fin los mexicanos ya íbamos a ser juzgados por los jueces. Ya estábamos pues listos, pero no, parece que no va a ser así. Y no era mucho pedir que fuéramos nada más juzgados por los jueces. Y se repite la historia. El nuevo sistema de justicia penal es responsable del incremento delictivo. Necesita también, lenguaje sutil, ajustes. Entre estos ajustes, se insiste en una medida que va envuelta en muchas otras, ¿verdad? Pero una medida clave, la permisión para introducir la prisión preventiva oficiosa por delitos de portación de armas. Sin embargo, vemos realmente dónde está el problema. El sistema solo procesa a una porción mínima de la población. Y si quiere adelantar la estadística, por favor, y gracias al equipo técnico del Senado que está aquí atrás de nosotros, vamos a ver esta estadística, que esa sí va a ser difícil que la vean a la distancia, pero aquí tenemos que de 100 delitos, únicamente se denuncian un 10.5% de ellos. De esos 100 nuevamente, solamente se investigan 3.60%. Y del total de los delitos
cometidos en la República Mexicana cada año se judicializan solamente 0.39%. Y estas son cifras oficiales del INEGI. Entonces, yo les pregunto, ¿dónde está la puerta giratoria? Pues, para salir, lo primero que hay que hacer es entrar hasta donde. Y entonces, ¿quiénes son los únicos que han entrado al sistema ahí? Los del 100% no, ni los del, siquiera los del 10.5, ni los del 3.60. Los únicos que han entrado al sistema y que pueden salir son ese 0.39% de delitos cometidos en la República Mexicana. De ahí que el problema no está, como bien lo apunta el maestro Rodolfo Félix, el problema no está ahí con los casos que ya se judicializaron, con las garantías y los derechos que tienen quienes ya enfrentan a la justicia. El problema está en la eficacia del sistema para lograr que los que no enfrenten la justicia, la enfrenten. Y para eso primero hay que lograr la denuncia de la población. Y para generar la denuncia hay que ganarse la confianza. Y para ganarse la confianza hay que actuar con legalidad. Así es que el camino es al revés. Por eso me complace mucho que organizaciones como México Unido contra la Delincuencia vean que el debido proceso es una condición para la seguridad pública y no un obstáculo. Esto quiere decir, en la siguiente gráfica, que las medidas, que los ajustes, no reducirán en nada la impunidad, pero sí podrán servir mucho para sembrar armas y fabricar delitos con falsos positivos o pagadores, como se les llama. Con ello, no solo se abortará el nuevo sistema de justicia penal, sino que se agravará la violencia y la delincuencia. La prisión preventiva oficiosa, como otras violaciones al debido proceso desde la ley también se viola el debido proceso, o en la operación de las autoridades, es necesaria para que quienes se mantienen en la nómina del Estado y de la delincuencia organizada al mismo tiempo, es necesaria para ellos, pues les permite complacer a la opinión pública presentando a inocentes que ocupan el lugar de quienes siguen secuestrando y cometiendo delitos. Amigas, amigos, no hay delincuencia organizada sin un pie en el Estado. El mayor enemigo de la delincuencia organizada es el debido proceso. Y es lo que se quiere socavar con las reformas propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Continuamos con darle la voz al doctor Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal. Por favor, Javier. Muchas gracias, senadora, por la invitación. Y me parece que este foro, aquí es donde se debe de debatir lo técnico con datos como los que nos acaba de dar el maestro Sarre. Esa es la información que necesitamos, no la información que nace desde un caso, desde el sentir o desde lo que pretendemos hacer o no hacer. Incrementar los delitos de prisión preventiva oficiosa sí es una contrarreforma y ahorita es algo que nos está distrayendo de lo que verdaderamente viene en este sentido. Estas propuestas de CONAGO y la que fue presentada en diputados el 9 de febrero son regresivas y contrarreformistas de lo que ya se ha logrado en el sistema acusatorio. Se dijo anteriormente en la mesa anterior que no es contrarreforma porque no violan principios y no se reforman artículos constitucionales. Pero déjenme decirles, viola el principio de progresividad porque son derechos que ya se ganaron. Viola el principio de contradicción, la prisión preventiva oficiosa. Viola el principio de presunción de inocencia. Viola la igualdad entre las partes. Viola los principios de una audiencia pública y oral. Y reforma el 19 constitucional. Entonces, ¿es o no es una contrarreforma? Las contrarreformas no solamente significan reformar la Constitución, también significan reformar el Código y reformar otras leyes.
Pero también hay otras contrarreformas a nivel operativo cuando el operador se resiste a aplicar los principios y el derecho ya establecido en la norma. Entonces hay diversidad de contrarreformas. No nos dejemos engañar. Esto es una contrarreforma. ¿Qué es lo que pasa con el incremento de esta prisión preventiva oficiosa? Introduce, además, no solamente es esto, porque nos los han querido vender en los medios, solamente con este delito de armas y de lo demás, y nada más se menciona eso. Pero ¿qué más trae estas contrarreformas? Debilita la investigación, como lo dijo el maestro Félix. Prueba por referencia, es decir, vamos a tener juicios sin testigos. Esto es en el artículo 132. El policía podrá venir a hablar sobre lo que le dijeron que escuchó sin el testigo ahí presente, violatorio a la contradicción. Y hay otra que revierte la carga de la prueba, es decir, sobre la duda razonable. Ahora, para invocar la duda razonable tendrás que mostrar un medio probatorio. Estas no son modificaciones mínimas o ajustes mínimos como se mencionó anteriormente por uno de los ponentes aquí. Está atentando contra el sistema acusatorio y contra el sistema democrático de derecho que hemos ganado. También se dijo, la prisión preventiva oficiosa no viola la presunción de inocencia. Y díganme ustedes, una persona en prisión preventiva se presume que es culpable y está ahí. Esto viola la presunción de inocencia. Revierte todos estos principios, anula la contradicción, anula el sentido de audiencia. El problema aquí, que quede claro, no es la figura de la prisión preventiva, porque a veces la confundimos. Prisión preventiva puede proceder por cualquier delito siempre y cuando el Ministerio Público justifique la necesidad de cautela, es decir, la necesidad de que la persona esté privada de la libertad. Aquí el problema es a concentrarnos en la calificativa de oficiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que se impone la prisión preventiva en automático, sin un debate, únicamente porque el Ministerio Público clasificó el delito de ese catálogo, entonces el juez ordenará prisión preventiva oficiosa. El sistema acusatorio parte de la idea de que no hay prueba tasada. Incluyendo esto en la ley, creamos la prueba tasada. Y lo oficioso tasa esa decisión que debería ser en libertad probatoria del propio juez. La medida cautelar, es que creo que aquí tenemos confusión, senadora, lo que es medida cautelar con lo que es prisión preventiva y sanción. Ese es el gran problema. En esos últimos 10 años no hemos logrado entender ni la presunción de inocencia ni la figura de la medida cautelar. Prisión preventiva no es una sanción, pero de la manera en cómo se está argumentando, que la peligrosidad y que lo demás, esto estamos ya diciendo vamos a ponerle una sanción anticipada antes de llegar al juicio. Entonces tenemos, ahí es la prisión antes de saber si la persona es o no responsable. Tenemos que entender, no hemos logrado avanzar en entender lo que esto es. El problema es en esa oficiosidad, tenemos que entender que la medida cautelar es procesal. Tenemos que entender que no es una sanción, que tampoco es para reinsertar, porque a veces también la confundimos con reinserción, no es para eso. Tampoco es para reparar el daño, y aquí tenemos otra confusión, artículo 139, donde quieren pretender reformar para establecer la providencia precautoria para reparar el daño hasta que la sentencia quede firme, y confundimos las dos figuras y tenemos sanciones anticipadas por todos los lados. Algunos de los delitos que se pretenden incluir, no solamente es el de armas ni el de robo de hidrocarburos, la propuesta de CONAGO trae robo de vehículos con o sin violencia, y aquí lo mencionaron. Autopartes, encubrimiento, robo de transporte, robo de casa habitación con o sin violencia. Díganme, todo va a ser prisión preventiva oficiosa. Y aquí nada más para contestarle al subprocurador jurídico de la Ciudad de México, que dice que la prisión preventiva no viola la presunción de inocencia, y no sé de dónde vivimos. O sea, verdaderamente no sé en qué país vivimos cuando decimos que no se viola la presunción de inocencia cuando una persona esté privada de la libertad. Una persona presuntamente inocente privada de la libertad.
Vamos a hablar un poquito del estándar internacional, tal vez esto nos ayude a entender un poquito esta figura, porque yo ya no entendí nada. El estándar internacional dice que la prisión preventiva es excepcional. Se debe de imponer de manera con razonabilidad y con proporcionalidad. Y para corregir, representante de Comisión Nacional de Seguridad, la medida cautelar no se impone por peligrosidad, se impone por peligro de sustracción, que son dos cosas totalmente diferentes. La libertad puede estar subordinada, nos dice el derecho internacional. Prisión preventiva no lo prohíbe el derecho internacional, dice que debe ser excepcional, pero la libertad sí puede estar subordinada a medidas cautelares, por cuando se logre sustentar peligro de sustracción, peligro de obstaculización. Todo esto está asentado en casos de la Corte Interamericana que han dicho que la prisión preventiva no es punitiva, no es una medida sancionadora. Tibi contra Ecuador, Álvarez contra Honduras, Barreto Leiva contra Venezuela, Acosta Calderón contra Ecuador, Palamara y Ribarre contra Chile. Todos estos casos ya están decididos en un régimen que no es constitucional el sistema interamericano, y así lo debemos de ver. La Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, en su informe del 2013 sobre prisión preventiva, da esta recomendación C.13. Toda disposición que permite prisión preventiva por la clasificación del delito deberá ser derogada. Y ahora México no está cumpliendo con esa recomendación del sistema interamericano. México va al revés, va en contrario al propio sistema. ¿Somos parte del sistema o no somos parte del sistema? Eso lo tenemos que decidir con estas reformas. Con la prisión preventiva oficiosa no se prueba la necesidad de cautela, sino que únicamente por la clasificación el juez la impondrá. La otra que tenemos aquí va a violar la libre valoración del juez cuando estén las partes debatiendo si se justifica o no la necesidad de cautela, pero con esto le amarramos las manos al juez, violamos el principio de libertad probatoria. Algunas de las recomendaciones: fortalecer al Ministerio Público para que logre justificar esa necesidad de cautela. Y aquí es donde nosotros exigimos una fiscalía que sirve, reforma al artículo 102 constitucional para tener la autonomía de las fiscalías técnica y operativa. Eso necesitamos. No estamos atendiendo el mal. Fortalecer a la policía, fortalecer a la fiscalía. No reformar la ley para que nos ayude en lo que no estamos haciendo. Ahora se está hablando de las unidades de medidas cautelares, las UMECAS, y ahora decimos, es que no podemos quitar la prisión preventiva oficiosa porque estas unidades no están. Cuando se dio la reforma constitucional no existía ni la idea de las unidades. Yo fui una de las personas que ha estado trabajando esto por 10 años en las unidades. Ha sido un cuesta arriba trabajar y convencer a los gobiernos. En el 2004, cuando se crea el código, esto entró por debajo de la mesa. Y ahora estamos culpando que porque no hay unidades tenemos que tener prisión preventiva oficiosa. Déjenme decirles, solamente México tiene unidad de medidas cautelares, Latinoamérica no lo tiene todavía. Ellos no tienen prisión preventiva oficiosa, nosotros sí. La puerta giratoria. Yo nada más les doy el dato de las unidades que a nosotros nos reportan el grado de cumplimiento. Personas que enfrentan procesos en libertad, el 90% está cumpliendo. ¿Dónde está la puerta giratoria? Ese es el dato que tenemos que analizar. Pero también hay que reconocer que la unidad de medidas cautelares no es una solución mágica, porque ahora vamos a crear algo y no le vamos a dar el recurso, el personal necesario, el salario necesario. Hay estados que el salario de un supervisor por mes es 5,000 pesos. Hay estados que no tienen gasolina ni coche para supervisar a las personas en libertad. Hay estados que no tienen unidades, la federación no la tiene, apenas la creó por todo este movimiento social, cuando tenemos desde el 2006 de la reforma, el 2014 del código. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos fortalecer, necesitamos, y otra cosa que están planteando, una detención automática del supervisor cuando incumpla con una cautelar. Eso es el problema. Cuando el supervisor reporta al Ministerio Público que no se está cumpliendo con una cautelar, el Ministerio Público simplemente se
espera y no pide una audiencia. El problema es el Ministerio Público que no está pidiendo la audiencia para revisar esa situación. Esto está en el artículo 174. El supervisor no es policía. Y créanme ahorita el peligro que la unidad federal esté bajo la auspicia de la Policía Federal. No es una unidad policial, no es una unidad que puede detener, no es una unidad que debe tener armas ni celdas, pero la lógica va hacia allá. Entonces lo que estamos creando es violaciones de derechos humanos una tras otra con estos, entre comillas, ajustes mínimos que dicen que van a poner. Incrementar la prisión preventiva oficiosa es una contrarreforma, y esta contrarreforma inició desde 2006 con el artículo 19 constitucional, cuando ahí la pusieron. Tenemos que fortalecer las instituciones y verdaderamente sí necesitamos una justicia sin pretextos. Basta ya de estar echando la culpa a la ley o a otras cosas. Vamos a ponernos a fortalecer a la policía, a las unidades, al Ministerio Público, a la defensa pública, a los jueces y a todo el sistema de justicia penal. Justicia sin pretextos es lo que pedimos. Gracias. Por favor, continuamos con la maestra María Novoa. Si eres tan amable, María. Muchísimas gracias. Bueno, ya buenas tardes. Muchas gracias a la senadora Angélica de la Peña, siempre muy solidaria con nuestros trabajos y siempre muy presente, y por supuesto en estos temas tan importantes que tenemos que ir debatiendo, y exactamente como dice Javier, este es el mejor de los lugares para traer a debate no solamente aspectos coyunturales que de alguna manera tampoco nos está resolviendo el problema estructural que tenemos que todavía resolver desde el punto de vista de nuestras instituciones para poder responder a esta importante reforma estructural. Solamente le quiero presentar en un primer momento una lámina para ejemplificar algo que nosotros ya desde SIDAC estamos tomando como bandera, que es desmistificar el fracaso del sistema penal acusatorio y el mito de la puerta giratoria. Si ustedes ven en la gráfica, hay una línea verde y una línea oscura. En la línea verde son datos que nos dio el Secretariado Ejecutivo sobre, tomamos el ejemplo de uno de los delitos, que sabemos que es uno de los delitos muy complejos y multifactoriales, pero que nos puede dar idea, porque ahorita este tipo de delito desde hace varios años, 16 años, es un delito que está conectado a lo que sería la delincuencia organizada, específicamente con el narcotráfico, que es la tasa de homicidios nacional por cada 100.000 habitantes. Y lo que tenemos en la línea oscura es la población prisión preventiva que tenemos ahorita en nuestros centros penitenciarios. Si ustedes ven, inclusive es una serie histórica que va del 2016 del 2006 al 2016. Y vemos que tenemos varias etapas, y principalmente está la etapa que es del 2007 al 2011, donde se declaró la guerra contra las drogas, ¿no? Donde vemos un alto porcentaje, es un número impresionante de cómo subía esta tasa de homicidio nacional por cada 100.000 habitantes. Y después tenemos un pico hacia abajo que es desde el año 2011 hasta el año 2014. Y nuevamente está retomando desde hace 2 años, ¿no?, esta tasa de homicidio en el país. Y tenemos como un dato importante que fue en junio del 2016 que inició la plena vigencia del sistema penal acusatorio en todo el territorio, en todos los tipos de delitos. Si ustedes ven esta gráfica en la línea negra, vemos cómo la población en prisión preventiva se mantiene estable. Se mantiene básicamente tenemos 4 de cada 10 personas en prisión preventiva no ha aumentado, es decir, no ha bajado la prisión preventiva, la mantenemos en un 40%, ¿no? Es un dato que nos permite ver cómo
10 internos, 4 de ellos no han recibido sentencia. Esto se ha mantenido en el tiempo, no ha variado, inclusive con el inicio de la operación del sistema penal acusatorio. Esto nos dice que la prisión preventiva no disminuye la inseguridad pública o la violencia. Partimos de esta gráfica nada más. Con ello, nosotros planteamos lo siguiente. Algunos gobernadores han señalado que el aumento de la inseguridad registrado en los últimos meses se debe a la implementación del sistema penal acusatorio, que deja salir libre a los criminales. Argumenta en particular que el sistema acusatorio se ha constituido en una puerta giratoria, pues aunque se realizan detenciones, los ciudadanos que han delinquido a los pocos días salen a la calle a volver a cometer delitos. Eso es esencialmente lo que están señalando los gobernadores en los últimos meses. Con este argumento, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, propone cambios a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales que implicaría para nosotros un importante retroceso en el sistema de justicia penal que tanto esfuerzo e inversión hemos logrado alcanzar. Como bien señalaban, esta propuesta de CONAGO nosotros la vemos muy alineado también a lo que es la iniciativa que tenemos en diputados que fue introducida en el mes de febrero. Prácticamente es lo mismo que se está proponiendo en la CONAGO, es exactamente lo que se tiene propuesto en la iniciativa de diputados. Son varias las modificaciones que se proponen a la Constitución y al Código, pero las principales y a las que debemos poner especial preocupación son 3, pues atentan contra principios fundamentales del sistema penal acusatorio democrático, y estas son: 1, se busca ampliar los supuestos de prisión preventiva oficiosa, ya nos lo ha explicado muy ampliamente Javier, que cuando se impone de manera automática que exista una valoración por parte, en vez de que exista una valoración por parte de un juez. Con esta medida se está buscando generar la sanción de que están combatiendo, la sensación de que están combatiendo la inseguridad, pues da la posibilidad de tener más personas en prisión aunque su proceso no haya concluido. Pero ¿cuál es la problemática de esta propuesta? En primer lugar, es importante tener claro que la prisión preventiva no significa un éxito del sistema penal, pues no se está resolviendo el caso. Esto es muy importante. Se trata de una medida que debe utilizarse únicamente cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la protección, por ejemplo, de las víctimas, de los testigos o de la comunidad, o cómo evitar que el imputado se sustraiga de la justicia. Por lo tanto, de acuerdo con los estándares y convenciones internacionales, el uso de la prisión preventiva debe ser excepcional y debe determinarse caso por caso con base en estos criterios. De hecho, es importante recordar que para los delitos que no prevén prisión preventiva oficiosa, los jueces pueden, a solicitud de los ministerios públicos, imponer la prisión preventiva en caso de identificar uno de estos riesgos que hemos señalado. Este papel de ponderación de los jueces a partir de las evidencias presentadas en la base de cualquier sistema de justicia democrática. Si los jueces no aplican esta medida es porque no consideran que los imputados presentan estos riesgos o porque los ministerios públicos no tienen los elementos o las capacidades para demostrar lo contrario. México es uno de los pocos países que prevén la prisión preventiva de oficio para delitos no relacionados con el terrorismo, que es esencialmente lo que ha pasado en otros países que contemplan esta medida en su constitución. En consecuencia, a mayo de 2017, casi el 40% de los internos de las cárceles federales y estatales mexicanas estaban en espera de que un juicio resolvieran si eran culpables o eran inocentes, lo que además representa un alto costo en términos de costos de gasto público de mantener estas personas en prisión. Esta situación, tener personas sin una sentencia en prisión, no ha cambiado con la implementación del sistema acusatorio. Esto se mantiene, esto es importante señalarlo. Por otra parte, y aquí nosotros queremos hacer el énfasis, no existe evidencia
empírica, que haya una relación causal entre la imposición de medidas distintas a la prisión preventiva y la reincidencia. Esto es importante. Ojalá nos hubieran señalado los representantes de la autoridad en la mesa anterior datos que nos dieran esta relación causal. No existe la relación causal, por eso no existe el dato. Y nosotros desde el Centro de Investigación estamos buscar datos para decir que no existe relación causal y poderlo demostrar en las próximas semanas. Es decir, no hay información que permita afirmar que las personas que enfrentan un proceso en libertad son las mismas que cometen nuevos delitos. Más aún, no existe ninguna evidencia, tanto a nivel internacional como nacional, que demuestre la efectividad de la prisión preventiva para disminuir la inseguridad o reducir la incidencia delictiva. Lo que sí es verdad es que una modificación de esta naturaleza abre la puerta a la discrecionalidad de las policías y de los ministerios públicos, pues existe un incentivo de fabricar pruebas y delitos, como bien lo señalaba el maestro Sarre, con la intención de tener a las personas privadas de la libertad en tanto se determine su situación jurídica. Esto implica un serio riesgo de volver a malas prácticas del viejo sistema de justicia inquisitivo mixto, donde estas prácticas se generaban por falta de capacidades para investigar de policías y ministerios públicos. ¿Por qué ustedes creen que están enfatizando en incluir el tema de posesión de armas? Porque básicamente eso es una práctica conocida, que siembran armas y drogas para fabricar delitos. Entonces, esto hay que tener muchísimo cuidado de que esté sucediendo y le demos la legitimidad y la legalidad a que esto suceda. Otras propuestas de las que se habla menos, pero no por ello son menos preocupantes, es algo que también señalaba Javier, que es admitir pruebas de referencia. Nosotros consideramos que la CONAGO también propone en este sentido reformar el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales para permitir que la información que escuche o conozca de manera indirecta el policía puede ser aportada al juez. Esto implica que las declaraciones de los policías sobre pruebas o testimonios que dicen haber recabado, pero no está en posibilidad de presentar al juicio, podrían ser consideradas como pruebas por el juez. Esto implica grandes riesgos, pues da la posibilidad a los policías de inventar las pruebas que no son capaces de conseguir mediante una investigación. Esto es una de las adiciones más peligrosas de toda la iniciativa, pues viola flagrantemente la Constitución y todos los principios del sistema de justicia penal acusatorio. Se tendería a eliminar a los testigos y por lo tanto la posibilidad de contradicción de su testimonio, creando de nuevo incentivo para la fabricación de pruebas y testigos. Al respecto, es importante recordar que lo que busca el nuevo sistema es que las víctimas tengan certeza jurídica de que las personas que están en la cárcel por el crimen cometido en su contra sea realmente el responsable y que inocentes no estén en la cárcel como sucedía en muchos casos del viejo sistema. Y por último, tenemos un aspecto importante que también trae la propuesta, que es facultar al Ministerio Público para incorporar en el juicio la declaración por escrito del acusado. Esto es reformar el artículo 378 del Código y faculta al Ministerio Público para presentar la declaración del acusado por escrito como prueba. Representa un fuerte incentivo para la coacción e incluso la tortura. Esto es otro punto para nosotros importante en términos de lo que va a dar muchos márgenes de arbitrariedad en el proceso penal. ¿Qué proponemos frente a esto? Se han invertido más de 15,000 millones de pesos en 8 años en este país para implementar un sistema de justicia penal. La solución no es echarlo atrás. Es importante insistir en que reformar la ley no se está respondiendo al problema de inseguridad del país. No se está observando las causas del fenómeno delictual. No tenemos en el país
un proceso de política criminal que verdaderamente vea el proceso de un punto de vista sistémico, integral, donde se vean todas las partes antes de enfocarnos en una pequeña parte que además no tiene ninguna incidencia con respecto al problema de la inseguridad. Entonces, ¿qué implica esto para nosotros? Nuestra propuesta es definitivamente evaluar. Tenemos que evaluar, tenemos que ir dándole un seguimiento sistemático a cómo se está operando el sistema penal acusatorio y que de alguna manera esto se dé un proceso de mejora continua en cuanto a los operadores que integran el sistema. Y a la final lo que queremos es crear instituciones. Y no podemos estar enfocándonos en acciones coyunturales aisladas que lo que más bien nos van a traer como consecuencia retroceso. Y tenemos que cerrar las brechas que definitivamente y pendientes, grandes pendientes que nos quedaron del proceso de implementación. Si tenemos todavía inclusive leyes que quedaron a los 2 días antes de cumplir la meta constitucional, como es la Ley de Ejecución Penal y la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, en veremos. Tenemos que ver qué está pasando y estamos creando las capacidades para que estas leyes efectivamente operen. Y por otro lado, hay un tema importante. Y acuérdense que esta reforma se llamó en su momento de justicia, de seguridad y justicia. Ustedes saben por qué, no es que tiene un tema directamente relacionado el sistema penal acusatorio con la seguridad, no. El problema era que 2 años o años antes de esta reforma constitucional del 2008, se estaba debatiendo el modelo de policial que requería México. Y eso hasta el día de hoy no se ha resuelto. El problema lo tenemos en nuestras policías locales. Se han invertido grandes cantidades de recursos en lo que serían policía federal, inclusive hasta la estatal, y tenemos en abandono completo a la policía municipal. Es ahí donde definitivamente sí tenemos que dar un proceso legislativo importante de definición del modelo de policía que requerimos y generar todos los recursos y las capacidades a nivel local. Podemos tener grandes políticas nacionales, pero a la final los que operan esas políticas nacionales es nuestro nivel más pequeño en términos de comunidad y cercano a la población, que es nuestras instituciones municipales, y una de ellas es la policía. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Pues les agradezco mucho. Vamos a continuar con la siguiente etapa de exposiciones. Voy a hacer algún pequeño ajuste. Le voy a solicitar a la doctora María de los Ángeles Promo que por favor nos sigamos con ella. Igual con el maestro Gonzalo Alanís Figueroa, coordinador de la Comisión Penal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil, con el doctor Iker Ibarreche Pereda, ya está aquí. ¿Y está César? ¿Cuánto se tarda? Y vamos a pedirle al señor diputado César Camacho, que tiene un compromiso. Estamos un poco retrasados, entonces le voy a pedir al señor diputado que también nos acompañe en esta mesa para que él pueda desocuparse de su compromiso. Y igual hola.